cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad, diría Neruda. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con los otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes desde las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Lanzamientos del Libro, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo de organizador que está identificado con las camisetas de la feria. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiesta del Libro 2021. Nos dejamos entonces Un hombre solo y mal acompañado, de Emilio Restrepo, presenta Marvin Santiago, de Gran Matatextos. Hola, sí, tenemos sonido. Sí, Ale. Aló. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos otra vez, ¿cómo están? Emilio, un gusto saludarlo, Hola, Marvin. conocerlo, porque como les vamos a contar un poco más adelante ahora, hace poco me hicieron el honor de encargarme de la lectura de este texto y la presentación de este libro, digamos que de cuentos, aunque esta técnica que usa Emilio acá es anudarlos con la historia de un solo hombre, un hombre solo y mal acompañado, como dice el título. Y bueno, entonces, bienvenidos a la Fiesta del Libro, a esta recuperación de una supuesta y lenta normalidad que nos va a tomar un poco de tiempo, y espero que nos disculpen que nos quitamos los tapabocas, no va a haber problema, espero que no. Y bueno, entonces vamos a empezar. Es una lástima porque estas presentaciones inevitablemente van a ser acartonadas, estas vainas son así, incluso aunque el presentador en la introducción diga la palabra vainas y se puede reír, esto siempre va a ser así que espero que me disculpe eso y que podamos desarrollar unas cuantas temáticas que en la lectura de este libro pudimos adivinar. ¿Listo? Bueno, les cuento, al principio, cuando me propuso Wilson de Gramata Textos, justamente este libro hace parte de esos primeros 2 títulos que tiene Gramata como editorial, que aparte de librería, que espero que ya la conozcan y si no que la visiten, ahora se lanza como editorial, y este es su primer libro de cuentos, el primer libro de cuentos de José Emilio, ¿no es cierto que no? No, yo ya tengo varios, sí. Tengo Gamberros, que es de pícaros, pillos y maleos de barrio. Tengo una recopilación de cuentos de mi detective Joaquín Tornado. En Pontificia, ¿no? En la Pontificia. En la Pontificia tengo novelas, pero la colección de cuentos está con el ITM. Ah, entiendo. Sí, y la colección Gamberros está con Hilo de Plata. Con Hilo de Plata. Sí. A propósito, todas acá presentes en Fiesta del Libro, así sí. que pues animarlos ahorita para que pasen y los ojeen. Sí. Bueno, entonces cuando Wilson nos da esta labor, este honor de leer este libro, la temática de la pandemia, que es tan reciente, que está tan fresca, a mí me parece todo un reto para el autor que asuma esto
de manera tan inmediata, y yo creo que usted lo logra muy bien. ¿En qué momento de la pandemia, de esos primeros momentos, fue que se le ocurrió que este libro iba a desarrollarse en torno a ese espacio cerrado, a ese confinamiento obligado? El libro obedece, el primer cuento del libro obedece a una motivación por encargo. Tuve dos tipos de encargo con el primer cuento. El primero fue de un escritor para una revista que se llama Ficción la Revista. Invitó a 15 escritores de Medellín a que hiciéramos textos alusivos al momento que estábamos viviendo en esa época del año, por allá en abril del año pasado, del 2020. Y dijo, les voy a pedir un favor, hagan una narrativa de ficción que tenga que ver con la pandemia que estamos viviendo, pero que no trate de tener esa atmósfera opresiva, que no sea depresiva y mucho menos clínica. No me vengan a hablar de cosas epidemiológicas o de diagnóstico, ni me vengan a hablar de lo terrible que es la pandemia, que ya sabemos que es terrible. Háganme un planteamiento de ficción que ojalá tuviera toques de humor, ojalá tuviera toques de fantástico, ojalá tuviera toques de ciencia ficción. Hágame planteamientos literarios. Eso lo hizo un escritor que se llama Saúl Álvarez Lara para una revista que se llama Ficción, la revista. Entonces yo hice un planteamiento con un cuento, el primero que se llamaba Caca de Perro, que es una deformación, que es un desarrollo de una cosa que me pasó en lo personal y que a todos nos ha pasado, que es pisar una caca de perro, que uno maldice una semana entero, tiene que botar el tenis, eso le pasa a la media, eso le da pecueca 2 años, entonces es una cosa muy fastidiosa, pero yo me lo tomé con humor. Pero cuando le hice el reclamo a la señora que estaba sacando la mascota y no recogió la caca, y la muchachita, una muchachita muy arrogante, me contestó muy grosera, muy altanera, y entonces yo dije, no solamente me piso una caca de perro, ensucio el tapete, sino que esta pelada me bravea. Pero yo por temperamento no soy vengativo, ni soy bravo, ni monto broncas, pero en la literatura sí. Entonces dije, me voy a vengar de esta culicagada. Entonces hice un cuento en el cual el tipo que todavía no conocía las características de él, lo pinté un poquitico lo contrario a lo que yo soy. Atlético, deportista, callado, observador, solitario, y empezó a tomar venganza del hecho de que lo maltrataran con una caca de perro en la unidad. Entonces, como manejaron mal manejado y la situación se manejó de manera muy poco adecuada, el tipo se volvió un asesino en serie de perros. Entonces me gustó mucho el planteamiento y yo no sabía, pero en ese momento me estaba encontrando al personaje. Y como a mí me pasó en la unidad donde yo vivo, que es una unidad residencial de 3 edificios, con todo lo que usted ve ahí de ambientación, tiene el parquecito, tiene el sendero ecológico, tiene todos los mismos elementos, entonces empecé a narrarlo ahí, lo ambienté ahí y cumple la segunda función utilitaria, que es proponerlo para el taller literario del cual hago parte con el maestro Macías. Entonces, se lo mandé, lo leí en el taller literario, lo corregí en el taller literario y lo mandé para la revista Ficción. Cuando estaba en la mitad de ese cuento, de escribir ese cuento y se lo había mandado al escritor, una compañera me planteó que ya que hablas de perros y ya que hablas de unidades, imagínate la que me pasó en mi unidad, con un extranjero de clase alta que vive en la unidad y me metió en un problema porque me metió en un acoso. Entonces dije, ve, qué tan interesante. Entonces le planteé una posible solución y ella se empanicó con la solución que yo le propuse. Entonces la llevé a un extremo. Dije, bueno, en la vida real no me salió esta solución, pero en literatura puede que sí me salga. Entonces la metí en un extremo donde contratamos no es un sicario, es un resolvedor de problemas. Sí. Un resolvedor de problemas así como el de Pulp Fiction. Como el de Pulp Fiction, como el lobo, como sí, Harvey Keitel, se lo pilló de una porque ese es el personaje que yo estaba pensando. Entonces yo me acordaba, a mí me encanta ese personaje de Tarantino, ese señor que está por ahí en una fiesta de frac y lo llaman a las 12 de la noche, venga señor que su oficio es resolver problemas, venga resuélvame este problema. A mí me encantaría en la vida real tener un vergajo de esos y lo encontré, yo tengo uno parecido. Entonces en la ficción yo le planteé a mi compañerita que buscáramos a este man que se llama Andrés como solucionador de problemas, graduado y diplomado, a que solucionara el problema. Ella le dio miedo, pero entonces el cuento funcionó. Entonces el cuento se resuelve donde el tipo hace toda una trama para resolver la situación en que estaba metida la compañera. Entonces me salió el segundo cuento y lo llevé al taller nuevamente y en el taller hacemos un ejercicio colectivo
de corrección, de dirección, de redireccionamiento de los cuentos, de planteamiento de la estructura, y descubrimos en esa creación colectiva que se da en el taller, dirigido por el maestro, pero alimentado por los compañeros y por la autocrítica del escritor, descubrimos que había brincado un personaje y había brincado un entorno. Todos nos lo pillamos y entonces se reforzó esa idea, porque el colectivo del taller permite hacer esa creación individual basado en las correcciones colectivas y en los aportes colectivos. Yo creo que eso es un concepto fundamental para la literatura, el entorno literario, ¿no? Que el entorno literario no lo compone solo el escritor, ¿no? Usted mismo lo está mencionando, todo ese circuito de personas que también escriben junto con usted. Pero en taller, porque el escritor es un ejercicio muy solitario. Claro que sí. Pero cuando usted somete todo esto a la participación de un taller literario en el cual los compañeros, usted abre la posibilidad de que entren a mediar en los textos, uno tiene que ser permeable a eso, uno se gana braviadas, uno se gana burlas, o uno se gana de vez en cuando un halaguito, o muchas veces una crítica que permite mejorar el texto. Es que la cocción literaria de un taller el objetivo es mejorar el texto y tratar de tener muchos textos más terminados, más literarios, más refinados, con mejor lenguaje y con una historia mucho mejor, sin ripio. Eso es lo que se busca en el taller. Cuando usted hace ese ejercicio solo, en su computador o en su cuaderno, usted muchas veces lo deja cargado de todas esas cosas que lo pervierten. Lo deja cargado del ripio, de los adverbios malos, de los adjetivos malos, de las repeticiones, de las iteraciones innecesarias, de no encontrar el personaje, pero el taller podría entenderse como, no digamos un atajo, pero sí un filtro para que todas esas cosas brinquen, porque no falta el compañero o la compañera que dice, has utilizado 4 veces la palabra sin embargo en un párrafo, o has utilizado 3 adjetivos en un solo párrafo y tenés demasiado sobrecargado el texto. O estás utilizando, te estás repitiendo y no te das cuenta, porque el escritor muchas veces la falta de autocrítica o el cansancio de la pantalla le impiden filtrar el texto para sacarlo de buena calidad. Entonces el taller permite ese filtro y el taller de nosotros, el del profesor Macías, es muy eficiente en eso, porque es que tiene 20 escritores, pero se multiplican por 2, entonces vuelven 40 críticos, pero son inteligentes y son razonables. Entonces el texto mejora mucho cuando usted se deja trabajar del concepto de taller. Entonces ya vimos que en el segundo cuento ya estaba un personaje que estaba cogiendo fuerza, que no sé ni cómo se llama, ese personaje no tiene como nombre, porque me han preguntado y no tengo nombre, pero empezó a tener unas características muy definidas que se fueron fortaleciendo cuento a cuento. Entonces dije, hay un personaje muy fuerte y el entorno está perfectamente definido. ¿Por qué no seguimos trabajando en esta idea? Entonces yo tenía que llevar en cada sesión del taller la nueva propuesta de trabajo, porque en el taller hay que trabajar y hay que llevar textos para discutir. Entonces empecé a recoger historias de mi propia vida, de mi propio testimonio o recogidos a través de conversaciones y empecé a encontrar situaciones que me parecían que alimentaban de manera muy eficaz la narración. Entonces me encontré la historia del pederasta, me encontré la historia de la muchacha del servicio que había sido víctima de un abuso laboral durante 20 años, una señora que llevaba 20 años trabajando en una casa, que esa sí es de mi unidad, y le pagaban 500.000 por mensuales y ella tenía que llevar el almuerzo en una coca. Y al final de mes, como mucha gracia, cuando iban a botar una salchicha porque estaba de color verde, se la regalaba como mucha generosidad la señora y le decía, María Gracia, ahí está la salchichita, cómasela para que cuñe el arroz que ella llevaba todos los días, de la vida real. Entonces a mí me impresionó ese dato. Entonces cogí al personaje y me permitió alimentar una nueva narrativa. Entonces van 4, 5, 6, 7, 8 cuentos que fueron alimentando de las situaciones que yo empecé a recoger, porque ya tenía lo elemental que era el personaje y el entorno. Lo otro es meterle la historia y la carpintería. Entiendo. Y hay una situación con esto de, otra vez volviendo al tema de la temática, la gran temática es la pandemia, ¿no? El encierro, el confinamiento, pero el confinamiento colectivo también. Normalmente hay algunos intentos que he leído al respecto y son o una celebración de la amistad o una cuestión demasiado afirmativa, y hay otros que se centran en una introspección bastante a veces acartonada, pero aquí usted hace la elección de un antihéroe, el arquetipo de un antihéroe definitivamente. Este tipo a veces quiere jugar de justiciero, pero digamos que las soluciones que encuentra para ayudar a sus amigos son por menos exageradas y por mucho delincuenciales, ¿no? Total. Entonces le iba a preguntar,
a propósito que usted al inicio me recordaba que tenía pues ciertos títulos con estos personajes, ¿ese arquetipo del antihéroe es frecuente en su escritura o no? No, yo no lo había trabajado, yo no lo había trabajado. He trabajado, bueno, sí, de pronto sí porque he trabajado al perdedor. Yo he trabajado mucho al perdedor y he tratado de reivindicar el personaje que no tiene quien cuente su historia. Por ejemplo, yo tengo en Gamberros, que le decía yo ahorita, es una recopilación de 18 historias de tipos malos, pero de malos mediocres, no de malos como Pablo Escobar o como Popeye o grandes malos que tienen mucha prensa y mucho cartel. No, estos son malos robagallinas de barrio que no tienen cartel, que no tiene quien hable por ellos, que de ellos hablamos mal en las esquinas. Entonces yo me dediqué a recopilar la historia de ellos y hago una reivindicación del antihéroe, una reivindicación del rufián callejero en un libro que se llama Gamberros, que es apoyado por una de las becas del municipio. Gamberros, que son historias de pícaros, pillos y maleos de Belén. Entonces lo había. El tema del Vengador sí lo he manejado en otras historias, lo he manejado en algunas historias de Joaquín Tornado, donde alguien toma la ley por sus manos, donde alguien considera que está siendo víctima de un trato injusto o inequitativo y que no tiene el respaldo de la ley, entonces toma la ley en sus manos. Lo tengo el Vengador, entonces el arquetipo del Vengador, puede que el del antihéroe también lo tenga por ahí en alguna parte, pero en este es un hombre que no es un perdedor, es un introvertido, es un misógino y es un misántropo. Él básicamente es un malpajorro, es un tipo mala clase, que es muy exitoso como creativo gráfico. Él antes de la pandemia trabajaba 18 horas en una oficina, pero cuando lo obligaron a irse a hacer teletrabajo para la casa, él en la casa se enloquecía, entonces él hacía su teletrabajo y él se asfixiaba, pero no quería contaminarse, porque él era muy misántropo. Entonces el hombre no quería montarse en el ascensor porque lo pringaban de virus y de cosas de esas, entonces subía y bajaba por las escalas, subía con gorro pasamontañas, no por ocultarse, sino por no contaminarse. Se ponía guantes, se quitaba guantes, se lavaba 35 veces compulsivamente con alcohol. El gorro del pelo también. El gorro del pelo, todo lo que usted quiera. Es un tipo que tiene una gran distancia con el mundo. Él es un narcisista, misántropo, con una personalidad neurótica, un poquitico esquizoide desde el punto de vista psiquiátrico, esquizoide, completamente solitario, y él empieza a notar que no le gusta nada de lo que ve, no le gusta nada de sus vecinos. Él antes no se metía con ellos, porque él salía a las 6 de la mañana a trabajar y volvía a las 11 de la noche a la casa, entonces iba a dormir, pero cuando se empieza a quedar ahí, empieza a bajar, empieza a mirar, empieza a ver gente que no le coge el popo al perro, empieza a ver gente que se esconde para poder hablar con su amante, para que no lo vaya a pillar la esposa, empieza a ver gente que consume drogas, empieza a ver gente que hace cosas, y entonces el hombre empieza a notar empieza a ver los narcisistas que se toman 3000 selfies en el ascensor, empieza a ver la gente que él quiere saludar y no lo saludan. Entonces él dice, no le gusta lo que ve. Por eso él es un hombre solo y mal acompañado, y la primera más mala compañía es él mismo. Bueno, ya que toca otra vez el tema del título, de una vez digamos, es una de las preguntas obligadas y sí es acartonada, pero también es una de esas grandes curiosidades que uno tiene, por ejemplo, cuando viene a este tipo de conversatorios, porque a veces cuando esos títulos son tan bien puestos, uno queda con esa intriga. No, ese título es el resultado de una tituladora profesional, la que hizo la edición y diagramación del texto. Es una editora de mucha trayectoria. Y yo tenía los títulos más malos de Medellín. Yo le había puesto a eso el encriptado como uno de los cuentos. Había tratado de ponerle 3 o 4 títulos malos. Entonces yo le pedí cacao a la editora, que es Janet Posada, que muy cercana a Gramata, y muy refinada y de una amplia trayectoria en el mundo editorial, y ha sacado libros muy buenos y ganadores. Entonces me propuso el título y como usted lo percibió, es un título que le cae perfecto al protagonista o a la situación que se plantea, porque él es un hombre solo, vive solo, odia estar acompañado y está mal acompañado, porque es que él opina que el resto del mundo es despreciable, pero la primera mala compañía empieza por él mismo, porque es un hombre que nunca está contento, es un hombre insatisfecho, es un hombre que plantea un conflicto permanente con el mundo. Él siempre está resolviendo sus propios problemas o resolviendo los problemas de otro. Ese man compra peleas, ese man compra broncas, él pone clasificados en el colombiano para comprar problemas. Mire que él trata de solucionar el problema del pedófilo que está por allá. Él se conmueve, un tipo tan narcisista y tan solitario, y se conmueve con la historia de María Engracia,
Él genuinamente se conmueve con esa historia. Por eso le insistía, ese arquetipo del antihéroe, ¿no? Porque es que finalmente se compone de luces y sombras, y eso hace que en el libro este personaje, que es tangencial a todos los cuentos, sea realmente creíble, es decir, es una persona real, porque es que tanto las características negativas están presentes, pero es que también es una persona que puede llegar al punto de la conmoción, ¿no? Claro. Y eso desconocerlo en la literatura, primero es un error, y desconocerlo en la vida es el doble de complicado. Tal vez es una invitación suya también a esa reflexión de cómo estos personajes, que son unos tantas, podría decirse, incluso ellos también tienen otra perspectiva, ¿no? Que nos componemos de luces y sombras. Lógico, es que los personajes, cuando se plantean en blanco o en negro, se vuelven demasiado esquemáticos y a veces se vuelven repelentes. Cuando usted alimenta un personaje con la alimentación que le dan las historias y las características de muchos personajes, y cuando esas características logran tener un más o menos equilibrio entre las cosas buenas y malas, que casi siempre alguna se desequilibra, porque uno generalmente es más bueno que malo o más malo que bueno. Pablo Escobar era muy malo, pero Pablo Escobar tenía muchas cosas que podían ser calificadas de buenas. Finalmente era un ser humano, ¿no? Era un ser humano. Entonces, cuando usted literariamente está haciendo un personaje y entiende que no puede ser blanco, que no puede ser negro, sino que tiene una escala de blancos y negros que se matizan con grises o con sepias, entonces usted logra caracterizar un personaje. En este caso tenemos muy claro que es un neurótico, que es un man que cuando le toca cruzar la línea del delito y llegar y coger una vieja y ponerle un cloroformo o una ampolla de midazolam para dormirla, eso es un delito, eso es casi que un secuestro. Y meterse a la casa del otro para hacer inteligencia y para ponerle cámaras, como lo hacen ese del encriptado. Ese man, ¿cuántos delitos cometió ahí? Los que usted quiera. Él tiene una línea y la traspasa sin ningún problema. Yo llevaba la cuenta, pero se me perdió la... Sí. El hombre traspasa esa línea. Él tiene poco respeto, poco escrúpulo por atravesar la línea. Matar un perro. Y a él se le ocurre que no solamente mata uno, sino que mata como 2 o 3 perros ahí. Él termina matando como 4 perros. Es un asesino en serie de perros. Perdóneme que siga indagando. Última pregunta sobre el estilo de Emilio, porque hablando pues de la larga trayectoria, acá hay otras dos elecciones. Una es el humor negro. Usted le dijo humor, pero es que hay que ponerle el apellido. Esto es humor negro, porque no se vayan a acercar al libro los que no lo hayan leído pensando que es solamente humor. Es humor negro, es humor corrosivo, ¿no? Y lo otro es que usted en esta serie de cuentos parte desde un hecho mínimo que parece que no trastoca la vida, pero empieza a improvisar a partir de él y se vuelve como una especie de bola de nieve, ¿no? Y entonces una cosa lleva a la otra, pero parten de hechos mínimos, como lo decía usted al inicio, como pisar una caca de perro, cualquier cosa de estas. Entonces, estas dos elecciones del humor corrosivo y de esta improvisación que nos recuerda un poco, pero en otro sentido, no tanto en humor negro, por ejemplo, un Cortázar, que lo que hace también es improvisar o de alguna manera desarrollar una situación, como le decía, a partir de lo cotidiano, que irrumpe con esa cotidianidad, pero mínima, y de ahí improvisa. ¿Esas dos elecciones también son frecuentes o hacen parte solamente de un hombre solo y mal acompañado? No, hace parte del estilo. Incluso de pronto usted aquí hace notar que fue exitoso. En otros planteamientos míos me lo han criticado porque se me va la mano. Yo tengo unos cuentos en gamberros que la gente dice, no, es que se te fue la mano con ese man, se te fue la mano, pues se me fue la mano en gallinas. Ahora, siguiendo un hilo conductivo, entonces yo le metía componentes que los mismos compañeros los tildaron de exagerados, o que se me fue la mano de pronto en meter en problemas al personaje. Hombre, uno tiene que ir aprendiendo con los años, entonces de pronto en esta época puede estar un poquitico más contenido que en otras, donde era más desaforado. Yo me pongo a leer mis 2 primeras novelas que tienen mucho éxito en los colegios, en los círculos perpetuos y en el pabellón de la Mandrágora. Yo después de eso he sacado 20 libros y a mí en los colegios no me siguen imitando sino para esas 2, porque a los pelados no les gusta sino esas, no les gusta la evolución mía como escritor, les gusta sobre esas salvajadas que vean en esas 2 primeras novelas, que yo hoy las leo y me dan un poquitico de pena, porque son salvajes, son salvajes, son muy en el estilo de los muchachos, muy del gusto posadolescente, donde mientras más salvaje, corrosivo y desenfrenado sea, mejor para ellos. Entonces de pronto estoy un poquitico más contenido, pero sigo un hilo conductivo cuando hay un detonante, lo que usted está diciendo, y el detonante lo metí a él en problemas, pero trato de tener más control sobre el aspecto narrativo para no caer en exageraciones que se vuelvan repelentes o que le puedan chocar a lectores, a buenos lectores.
ya estoy buscando buenos lectores, ya me estoy preocupando un poco más por cosas de las cuales no me preocupaba. Yo antes simplemente, yo antes pensaba que lo importante era la historia, hace 20 libros, hace 20 años, yo pensaba que lo importante era la historia. Sigo pensando que la historia es muy importante, pero entonces he aprendido a darle valor a otras cosas. Por ejemplo, tengamos un personaje bien elaborado, tengamos un entorno bien elaborado, tratemos de mejorar el lenguaje. Entonces yo creo que si comparamos el último libro con el primer libro, puede que tengan en común historias que son llamativas, porque me gustan las historias llamativas, pero yo creo que tiene que haber una evolución en la elaboración de personaje, en la elaboración del entorno, en la búsqueda del lenguaje. Tiene que haber una evolución, porque yo no puedo estar estancado hace 20 años y hace 20 libros, ¿cierto? Yo creo que a medida que ustedes nos han estado escuchando conversar y las personas que conozcan a Emilio van a estar de acuerdo en que de esto que les hemos comentado de este personaje, en Un hombre solo y mal acompañado, definitivamente es muy distinto a él. Y yo antes de conocer a Emilio estaba leyendo su libro de cuentos y perdónenme que lo diga de esta manera, pero hay un momento como de la literatura, especialmente colombiana, hace unos, de acá hacia atrás, unos 20 años, en los que el yoísmo, el hablar, esa primera persona íntima, casi que un ejercicio de memoria, se ha vuelto tan frecuente que yo lo leí pensando en esto. Yo estaba casi seguro que iba a encontrar una persona más o menos equivalente al personaje que se desarrolla acá. Sin embargo, como insisto, yo creo que estamos de acuerdo en que hay una brecha entre usted y el personaje. Ahí lo valora uno como lector, el esfuerzo que usted hace en ese desarrollo de la técnica, en el desarrollo del estilo narrativo, porque claro, usted logra tomar distancia y en serio crear un personaje verosímil. Y usted me está diciendo entonces que esto no era así hace 20 años, que... No, hace 20 años era una literatura muy distinta, era muy oral, era basada en la oralidad. Como yo antes de ser escritor era conversador de barrio y yo contaba historias en situaciones familiares, sociales, en momentos ahí donde yo contaba historias que podían tener cierto éxito anecdótico. Ve, volveme a contar la historia que me contaste, lo que te pasó con la de quién. Y yo las trataba de escribir y no funcionaban. Entonces muchas veces cuando son historias basadas en la oralidad, sin mucho rigor literario, tienen éxito como historia, pero no tienen éxito como literatura. Eso es lo que me ha dado a mí la formación en los talleres. No, pero todavía conserva cierto ejercicio de oralidad pues, pero en la justa medida. La verdad es que de alguna manera en ciertos momentos uno siente que ahí está el narrador sentado al lado de uno y que le está contando, por más que sea uno el que esté leyendo. Eso es porque eso lo hace la primera persona, eso lo hace la primera persona. Exactamente, y está en la justa medida. Está también, insisto, la justa medida del humor negro. Las situaciones en la improvisación y desde el detonante hasta el punto del giro están bien logradas. Pero hablemos de una cosa que se esconde muy bien durante el texto, que a veces los autores pecan porque no se resisten a declararlas en sus propios textos, y es digamos que esas sombras literarias a las que usted ha llegado, porque, bueno, cuando usted me menciona la de los gamberros, que no he tenido la fortuna de leerla, recordé, guardando las equivalencias, la historia universal de la infamia, por ejemplo, la historia universal de la infamia de Borges también. Pero bueno, sí le quería preguntar por esas referencias, por esas sombras literarias que de pronto ¿cómo se dice?, lo atraviesan a usted como autor y que sabe usted muy bien esconder acá, que no cede a esa tentación de ponerlas de manifiesto en el texto. No, por supuesto que toda esa literatura va tallando el espíritu y el estilo de uno. Yo me leí la historia universal de la infamia hace muchos años, pero son grandes malos, son grandes traficantes de personas, son grandes asesinos, el hombre de la esquina rosada está ahí. O sea, hay grandes malos. Estos no son grandes malos, son malos cotidianos que asumen la maldad como una forma de vida o la bondad como una forma de vida y le pasan cosas. A mí me gusta la gente que le pasan cosas, porque es que si no la literatura sería aburrida. Cuando yo me pongo a escribir la historia de mi mamá que no le ha pasado nada en la vida, pues hombre, yo no puedo hacer una historia muy entretenida con la historia de una señora que no le ha pasado nada. Entonces, ¿yo qué busco? A gente que le haya pasado cosas. Acuérdese la famosa frase de Cajón de que la literatura se basa en cosas extraordinarias que le pasan a la gente ordinaria, ¿cierto? O en hechos de hombres extraordinarios. Pero entonces en estas son cosas que se salen de lo común y que se desarrollan en ese hilo narrativo, de pronto tendiendo un poquitico a la exageración o al giro de tuerca.
A mí me interesa mucho el giro de tuerca porque yo he hecho trabajo de guiones y me interesa mucho el giro de tuerca, me interesa mucho la situación inesperada para que la acción avance. Entonces de pronto ahí se ve la influencia de esa formación. A mí me gusta que la historia avance y que en una página, hombre, el personaje haya evolucionado y haya un arco narrativo de la segunda versus la primera y de la tercera versus la segunda, para que la historia avance. Porque es que si no se vuelve estática y yo no soy de esa literatura contemplativa, psicológica, sociológica lenta, donde yo no sería capaz de leer En busca del tiempo perdido, no sería capaz de leerlo. Entonces, he intentado. Por eso no, ahora que está de moda Caballero, he tratado 5 veces de empezar Sin Remedio, el libro de Caballero, y me he podido pasar de la página 25-30, porque es demasiado introspectiva, es demasiado una búsqueda hacia adentro, ahí no pasa nada, ahí no hay hechos, ahí no hay historias fuertes, a pesar de que hay un personaje fuerte, pero no hay historias fuertes, no hay esos famosos giros de tuerca, y la acción es plana. De pronto no soy capaz en la literatura que yo trato de plantear, en la narrativa, no soy capaz de asumir historias planas, porque se me muere el lector en la mitad de un bostezo, y yo no soy capaz de desarrollar ese tipo de temática. Entonces, ¿yo qué hago? Historias que sacudan el interés y el gusto de la gente. Yo hago ese tipo de planteamiento literario. Pero también me menciona las novelas, ¿no? Usted tiene las novelas, el ejercicio de novela también. Sí, claro. Novela. Usted ahorita recordaba que el cuento es una novela aliviada de ripio. Si mal no estoy por allá, es una frase que se le atribuye a Quiroga y que decían que hay veces hay cuentos que merecen ser novelas. De casualidad, este ejercicio de tener un personaje tangencial, que es este hombre solo y mal acompañado, en una serie de cuentos, ¿puede extenderse más? ¿En algún momento hubo una necesidad? No, es que iba para allá, pero en la mitad me gané un concurso. Iba para allá, o sea, iba en 100 páginas. Y entonces tenía el mismo personaje, el profesor me lo ha dicho, ahorita me lo dijeron en otra conversación, 20 personas me lo han dicho, usted ya lo pilló. O sea, el personaje está dado para seguir actuando, el personaje está, el entorno está. ¿Qué me faltó? Una historia más poderosa que estas, una historia grande que sostenga la estructura narrativa grande y que estas se vuelvan historias paralelas o historias accesorias o historias secundarias. Entonces, donde el tipo tuviera otra historia grande, yo la planteo y la parto en 6 capítulos impares, y cada capítulo par le meto uno de estos. Mire, está planteada la novela, estoy esperando que termine de cocinar algo que estoy por ahí pendiente, porque el personaje lo tengo ya cuadrado. Entonces lo pongo a actuar en una cosa que me dé para una novela corta, o le meto esto y saco una novela larga de esto de 200 páginas donde interactúe. Entonces él sigue haciendo lo que estaba haciendo y se mete en los problemas con este perro, con este niño, con este, pero él sigue en lo que iba. Es que para allá iba, pero hubo una convocatoria en Envigado y yo mandé la colección de cuentos y me la gané. Entonces se hizo la relación con Grámata, Grámata apoyó de inmediato, Janet Posada fue muy entusiasta y hizo la diagramación del libro, eso facilitó mucho el trabajo con Wilson, y entonces hizo el planteamiento del libro, entonces el libro salió. Pero si de pronto lo hubiera dejado reposar más, es posible que el aliento hubiera sido más largo, hubiera sido de novela, porque es que está todo para una novela. Pero entonces terminó en un ejercicio, creo yo, digno de una colección de cuentos con un personaje que se puede seguir trabajando. Es que acaso está cerrada la vida ahí, eso se puede seguir trabajando, el neurótico ataca de nuevo, pues, es decir, podemos hacer otra obra que tenga relación con este mismo planteamiento que se hace aquí, sola o integrada a esta colección. Pues yo creo que la vamos a estar esperando. No, yo ya lo hice una vez. Sí. Yo ya lo hice. Yo tengo un libro que se llama Crónica de un proceso, Sí. que es la historia de un médico que demandan. Y esa la publicó el CES y se volvió texto de estudio en el CES. A los primíparos les ponen a leer el libro. Que no paguen regalías es otra cosa, pero que lo venden allá a 5.000 pesos, todo lo que usted quiera. Ahora me estaba recordando que sus 2 primeras novelas son materia ¿cómo se dice? Materia selecta de los estudiantes de colegio. Les encantan los pelados de colegio y mientras más salvaje mejor. Me contaba que ahora me cuenta que los del CES disfrutan esta otra de... Es que ese se hizo en Médico Legal. Es una novela médica donde un médico lo demandan y entonces hay toda una reflexión sobre por qué demandan a los médicos y cómo sufren los médicos y los pacientes cuando demandan o los demandan. Sí. Entonces el librito es así chiquitico y cortico. Sí. Entonces alguien me dijo que ese personaje debería ser explotado más. Entonces en otra novela que publicó Sílaba, que se llama Y nos robaron la clínica, yo cojo esa novela, la chiquita, y la integro a la grande. Entonces son 6 historias paralelas
con el mismo personaje que estaba actuando en la primera. Bueno, y entonces como le intentaba decir era, si un público son los estudiantes estos de colegio, ¿no? de las dos primeras novelas, después vienen estas del CES, y ahora le pregunto cuál sería el público, muy seguramente objetivo, o el público que más se acercaría, por ejemplo, a un hombre solo y mal acompañado, ¿cuál sería? No, el ¿Cuál intuye? no, el público general. Yo he visto que es el público general, el público mayor. Esos peladitos de bachillerato de pronto no les interesa mucho. No les interesa mucho porque a mí me decía una vez un profesor, métele 2 tetas a ese libro y lo volvés un bestseller, a esos de La Mandrágora. Pues métale un poquitico de sexo a él porque es lo que le gusta a los pelados, salvajadas. Entonces, este tiene un público general, este es el público que vive. Aquí trato de hacer el planteamiento de reducir un poquitico el entorno que yo venía trabajando. Yo en las primeras novelas trabajo el barrio, en las segundas trabajo la ciudad, pero en estas lo vuelvo más chiquito y trabajo una especie de microcosmos que es la unidad residencial. Esta no sale de una unidad residencial. De pronto sale a la esquina para allá a botar un perro muerto, pero no sale de ahí. Entonces este le interesa mucho al ciudadano en la unidad ha gustado, a mucha gente adulta, esto es un público adulto, que reflexiona un poquitico, que le gusta el humor negro, que le gustan esas historias así fuertes, ese es el público objetivo para este. Pero este no es para esos pelados de colegio, creo yo. Hay unas temáticas entonces que ya adivinamos, ¿no? Está la pandemia como una de las grandes, está la unidad residencial, es decir, una geografía mínima como lo estaba señalando. Hay otros temas un poco ya pequeños, pero igual ramificaciones grandes del texto, que son, por ejemplo, la porofobia del tipo, la misantropía, la misoginia. ¿Cuál otro puede ser uno que se nos escape, que tal vez fue la mínima dosis y entonces tal vez puede que sea sutil y diga usted que a la gente se le ha escapado percibir? La gente me ha criticado mucho, todos estos animalistas me han criticado mucho que mueren perros de cuenta del tipo. Y decía, yo creo que hasta Marisa me lo dijo, que el libro hubiera sido perfecto si no hubiera matado tanto perro ahí, porque ya es amante profunda de los perros. Pero es que yo acabo los mató el tipo, o sea, eso es un problema de él. ¿Cierto? Es una vez como yo mandé una vez una novela a un concurso no, a una editorial y me la devolvieron que porque el personaje era muy misógino. Yo le digo, el misógino es él es el que trata mal a las mujeres y les pega, pero yo qué tengo que ver con eso. Entonces es eso, el que mata perros es él. Entonces yo simplemente hago una descripción sin moralismos y sin acercamientos ni cuestionamientos éticos. El tipo le toca matar un perro, mátelo, le toca meterse en una casa. Yo no sería capaz de hacer ni la mitad de lo que el tipo hace. Yo no soy capaz de meterme en la casa de un pedófilo a ponerle cámaras de grabación. No tengo ni la valentía, ni el talento, ni los recursos, ni voy a hacer una bobada de esas para que me maten. Pero este tipo se mete en una cantidad de cosas que él asume, por eso el personaje es llamativo. Bueno, ahí entonces, justamente cuando usted nos contaba que uno de los cuentos parte de una historia que le cuenta una amiga suya, que usted le plantea una posible solución y después nos contó antes, y antes nos cuenta que cuando pisa esta situación en su unidad residencial, hay como dos, y sin ser deterministas, bueno, vamos a pecar de deterministas, pero es una salvedad que hay que hacer, que no tiene que ser sí o sí así. Sin embargo, hay autores, digamos que hay dos clases de autores. Uno sería el tipo Aquiles, pensando en la gran figura, en la figura de Aquiles, que decide ir a Troya a sabiendas que va a morir, pero porque sabe que va a alcanzar cierta inmortalidad en la memoria de las personas que lo van a recordar, y mire que 2500 años después seguimos hablando de él. Entonces, hay como dos. El uno sería el Aquiles y el otro sería el Sherezade, que cuenta historias justamente para no morir. Eso no lo dije yo, esa idea fue de Foucault, pero entonces la pregunta aquí es, ¿usted escribe para vivir o muere por escribir? No, lo mío es más sencillo, yo no me mortifico la vida, yo tengo la necesidad de contar. Tengo la necesidad de contar, a mí lo que me gusta es contar historias y que me cuenten historias. Es una necesidad desde que yo era un niño a los 7 años. Vive para escribir. Ocupa parte muy importante de mi necesidad vital, ocupa parte muy importante de mi tiempo. Dejo de ganar dinero en mi profesión por escribir, porque yo soy médico especialista y podría trabajar como un esclavo, como en algún momento de mi vida fui, y ganaba buen dinero haciendo eso. Pues yo no quiero ser rico, yo lo que quiero ser es escritor y presentarle todos los días una obra que sea un poquitico mejor que la anterior, tratar de mejorar mi oficio, mi estilo. Entonces yo no me hago grandes planteamientos filosóficos, ni estoy buscando la inmortalidad, ni quiero cambiar el mundo, yo quiero es contar historias. Y cuando busco películas y cuando busco libros, quiero que me cuenten buenas historias. Porque recuerdo cuando yo era un niño de 6 años, el típico niño sapo que se mantenía delante de todos los tíos ahí oyéndole los cuentos.
Y cuando querían contar historias muy pesadas, muy fuertes, con un componente no apto para niños, yo no me dejaba sacar. Yo estaba ahí porque también he sido chismoso, a mí me gusta conversar, el chisme, que me cuenten. Entonces yo no me quería salir de ahí y a mí me alimentaba el afán por escuchar historias. Y yo creo que no he cambiado, no he cambiado. Han pasado 55 años y no ha cambiado y yo quiero seguir oyendo historias. Yo quiero, cada que una de estas compañeras lee un texto en el taller con historias buenas, ahí estoy pendiente, recuerdo todas las historias, me encanta que me cuenten historias, pero no tienen mayor trascendencia. Y lo de la pandemia simplemente fue una disculpa para poder encerrar un personaje en una unidad y ponerlo a trabajar. A mí la pandemia no me interesa para un carajo. Pues la interesa como la pandemia como motivación, me tiene sin cuidado. No quiero hablar de la pandemia, ni quiero, es un tema simplemente accidental. De hecho se nota, porque cuando es que uno lee en la contratapa, en la solapa del libro, uno lee la profesión suya, todo esto aparte de los libros, y de repente se da cuenta que el aspecto médico de esta pandemia es de las pocas cosas que a usted le preocupan como narrador, y eso, insisto, le agrega una dificultad mayor al desarrollo de ese personaje y es una cosa que logra solventemente y que se agradece también, que uno lo agradece como lector. No, pues, no sé qué siendo más, si quiere, podemos darles como un espacio también a las preguntas o… Lo que la pandemia en este caso es uno de esos planteamientos que hace Piglia, de la historia que subyace. Ese es el leitmotiv, o sea, cuénteme historias en tiempo de pandemia. Entonces yo cojo la disculpa del tiempo de pandemia para contar la verdadera naturaleza de un neurótico que no está contento consigo mismo ni con el mundo, que quiere cambiar su pequeño mundo a partir de la venganza, de la reivindicación o del fastidio, pero la pandemia simplemente es otra historia. La verdadera historia es la historia de un personaje roto, de un personaje enfermo, de un personaje neurótico, de un personaje que está lleno de odio y lleno de rabia y quiere expresar eso, pero también puede ser muy solidario y muy afectivo. ¿Ves? Entonces es esa segunda historia que ahí se ve claramente planteada. La otra historia, la que subyace, el fenómeno del iceberg, donde usted ve por encima narraciones en tiempo de pandemia, pero por detrás está toda esa psicología y todas esas historias que son más fuertes que la pandemia. Bueno, yo insisto, yo creo que para que no se alargue mucho, yo quisiera entonces de pronto, y estoy seguro que va a haber un montón de preguntas acá, así que pues les abrimos el micrófono también para ver quién se anima a conversar acá con Emilio. No. ¿Alguien acá? Wilson, ¿cuál ha sido su experiencia como editor en este caso? Sí, ¿Está eso, contento? no, pero se lo iba a preguntar a usted entonces, ya que no hay preguntas, esa parte, pero es que no quiero que suene como a, ¿cómo se dice? Aquí a promoción pagada, pues, pero no, estamos en lanzamiento de porque libros. estamos justamente, y ese proceso editorial con Grámata, que se aquí, lanzándose como, no solamente ahora librería, sino también como editorial, ¿cómo fue, cómo se sintió y qué perspectivas ve, qué futuro le ve también a la editorial? Yo hasta ahora estoy contento con el proyecto. Primero que todo fue muy amigable. Wilson es una persona muy amable y atendió de inmediato cuando vimos que el suministro estaba garantizado porque el municipio pagó la edición. Entonces ya ese problema estaba resuelto. Yo no iba a sufrir por plata, él no iba a sufrir por plata, la plata ya estaba garantizada. La parte de diseño del libro estaba más que garantizada porque nos conseguimos la mejor editora de Medellín. Entonces Janet, con ese rigor, con ese refinamiento, con ese buen gusto, castigó el libro en su justa medida, le quitó lo que no era bueno, lo mejoró. En su ejercicio como editora, ella hizo una intervención y mejoró en todo por el todo. Y fuera de eso, paralelamente nos conseguimos el ilustrador, que no hemos hablado de él, y el ilustrador, por su lado, estaba trabajando en los mismos materiales temáticos que yo estaba trabajando en los cuentos. Él estaba haciendo los mismos dibujos que yo estaba dibujando en una magia psicosincrónica. Él por su lado estaba haciendo eso y no había hablado conmigo. Y yo por mi lado estaba escribiendo eso y no había hablado con él. En algún momento vimos que estamos haciendo lo mismo. Eso se llama psicosincronismo y estábamos sincrónicos. ¿Quién los conectó? Somos amigos de vieja guardia, sí. Y yo me enteré que él estaba enfermo, lo llamé y no me contestó, me metí a Instagram a ver en qué andaba y vi que me había dejado el libro, me había dibujado el libro. Entonces lo llamé y le planteé, dije, hombre, vos estás pintando lo mismo que yo estoy escribiendo, ¿por qué no nos hacemos una asociación para delinquir? ¿Por qué no nos juntamos y sacamos un libro ilustrado? Y eso pegó de una. Entonces mire que todo se dio.
Se ganó el premio del municipio, el editor consiguió la que hizo una editora que a la editorial le hizo todo el trabajo con ese refinamiento y con ese buen gusto. El editor muy amablemente acompañó todo el proyecto. El gráfico, el artista gráfico cayó en la nota con los textos. Salió un libro terminado muy bonito. Artes y letras que da una materialidad. Sí, un libro muy bonito. Yo creo que pues uno, muy maluco hablar uno, pero si este libro es bonito, yo para qué decir que es feo. Entonces hay que hablar que el libro es bonito y bien terminado y bien hecho. Es amigable, salió barato, o sea que un estudiante lo puede comprar tranquilamente y yo quedé muy contento con el resultado. Entonces yo pienso que es un buen ejercicio y yo creo que el resultado final es satisfactorio, tanto espero que para el lector sea como fue para el escritor y para los editores. Bueno, insisto, entonces proyecciones del personaje, bueno, ya nos contó en cuanto a eso, pero otros proyectos que vienen en camino. Yo sigo trabajando en las 3 o 4 líneas que yo manejo. Yo manejo la línea de novela negra con un personaje que ya tengo en 6 libros, Joaquín Tornado, 5 con Bolivariana y 1 con el ITM. El próximo viernes a las 8 de la noche tengo el lanzamiento de la 5ª novela con Bolivariana. El expediente Monaguillo, otro caso más de Joaquín Tornado que me permite explorar la parte oscura de la ciudad, el crimen, la maldad, y me gusta hablar de literatura policíaca. Tengo otra temática que es la novela médica, o antimédica, o la parte oscura de la medicina, es una cosa que yo llamo trilogía perversa de la salud, donde está el primero el pabellón de la mandrágora, el segundo y nos robaron la clínica con sílaba, y el tercero sale ahorita con el C, se llama Medicina bajo sospecha, que es también la parte oscura de la medicina que el ciudadano que no es médico y que no gasta su vida en los hospitales no conoce muy bien, entonces yo se la cuento. La parte que yo cuestiono de lo que debería ser inmaculado en medicina que no es. Tengo otra línea de novela urbana, donde tengo también propuestas y tengo varias novelas avanzadas ahí, y tengo literatura infantil. También estoy en este momento con un ilustrador haciendo ilustración de varios cuentos míos, de novela infantil y de literatura infantil para avanzar en eso. Última pregunta, ¿es posible que encontremos en el futuro a este hombre solo y mal acompañado de casualidad visitando a Joaquín Tornado o a cualquier otro personaje? Hombre, esa pregunta me la han hecho varias veces porque hay como hay cierta afinidad energética. Me está gustando la idea porque es que me está persiguiendo por varias partes de esa pregunta. Me lo han dicho lectores que no son tan expertos como usted, sino lectores que les gusta el entretenimiento. Y me dijo, ¿por qué no metes ese man ahí en un lío con Joaquín Tornado en esa unidad? Hombre, ¿por qué no? Claro que sí, simplemente, y un bobo cariado mata a la mamá. Entonces de pronto hasta me animo, claro. No, pues nada más que agradecer, insistir en que, bueno, el libro en estos momentos, ¿dónde lo podemos encontrar? Si quieren les cuento por obviamente lo van a encontrar en la librería Grámata. En estos momentos tenemos 2 stands, uno es el Salón de Editoriales Independientes, en la sección de Colombia va a estar allá presente, va a estar obviamente en el stand de la librería Grámata. Usted se va a quedar un rato por acá por si de pronto se animan a que se lo firmen y cualquier cosa. Porque estoy toda la tarde. Toda la tarde, bueno, perfecto. Y nada más que agradecerle su paciencia, disculparnos por la brevedad, pero yo creo que es mucho mejor, más conciso, ¿no? Algo con sustancia y directo al grano. Muchas gracias. No, antes a usted, Emilio, muchas gracias por todo y hasta luego. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios.